Muchas gracias, Ignacio. Como saben ustedes, el pasado viernes 23 de diciembre, Santiago Abascal presentó en nombre de Vox una querella contra el presidente Sánchez, contra los miembros de la mesa de la conspiración, contra Oriol Junqueras y los promotores de la proposición de ley orgánica que ha acabado convirtiéndose en Ley Orgánica 14/2022, la ley que deroga la sedición y la ley que abarata la malversación para permitir la liberación de quienes han robado a los españoles. Una querella que al día siguiente ya merece que hagamos un escrito de ampliación de hechos cuando, como ha señalado Ignacio, el presidente de la Generalidad de Cataluña sale en su discurso navideño a decir que efectivamente, que están conspirando, que se han concertado para cometer los mayores y más graves delitos contra la democracia, el Estado de Derecho, las instituciones. Una querella por los llamados actos preparatorios para la comisión de un delito de rebelión, o en su caso, de sedición, por malversación de caudales públicos. Porque ¿de dónde están sacando todo el dinero para esas reuniones de la mesa de la conspiración y para todos sus actos ilegales? Y, por supuesto, también una querella de prevaricación o por prevaricación contra el exministro de Justicia por la concesión absolutamente injustas, a sabiendas de su injusticia, de los indultos a los condenados por sedición por el Tribunal Supremo. Hay que hacer una reflexión importante porque estamos en un momento decisivo. En estos mismos momentos el presidente Sánchez está compareciendo para decir mentiras, para engañar de nuevo al pueblo español. Y nuestra responsabilidad es decir la verdad. Vox ya hizo esto. En septiembre de 2017, Vox presentó la correspondiente querella por conspiración para la rebelión ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En aquel momento, las reacciones fueron casi las mismas que ahora. La mayor parte de los medios, silencio. Por parte de los jueces, no tenemos aún respuesta. El resto de formaciones políticas metiendo la cabeza debajo del ala. No se nos hizo caso y la rebelión se consumó. Y el alzamiento contra el orden constitucional se consumó en Cataluña, en esas aciagas jornadas del 1 y 2 de octubre de 2017. 6 días más tarde, el 8 de octubre de 2017, Vox se veía obligado, porque no se había parado la conspiración, a interponer una querella por rebelión, subsidiariamente por sedición. Y esa sí que se admitió, por supuesto, antes que lo que había hecho el Ministerio Fiscal, antes de la propia Abogacía del Estado. Esa historia de cobardías, esa historia de falta de valor en la defensa de los derechos y libertades de los españoles, terminó el 14 de octubre de 2019 con la sentencia del Tribunal Supremo que condena por sedición y por malversación de caudales públicos en esa modalidad de delito que el viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial del Estado, ya no es delito. Y esa historia que había terminado el 14 de octubre de 2019 se inicia de nuevo en noviembre de 2019 con el resultado de las elecciones generales. Y esto es lo que refleja esa querella amplia y documentada en la que se relatan todos y cada uno de los pasos que milimétricamente está dando el Gobierno de la Nación con el Gobierno de la Generalidad y los partidos separatistas para acometer un nuevo acto delictivo contra el Estado. En enero de 2020, solo un mes después de la constitución de las cámaras, se reunía la mesa de la conspiración, también la mesa de la rendición, la mesa de la traición. Y en esa mesa fijan, conciertan los pasos que van a dar para que la historia se repita, pero sin consecuencias para los delincuentes. ¿Qué era lo que había parado a los golpistas? Que había un código penal que contemplaba la rebelión y la sedición, que había un código penal que contemplaba que es
malversar el dinero, robar el dinero de los españoles, destinarlo a fines distintos de los establecidos por el propio presupuesto y en contra de la ley. Y, por supuesto, el Tribunal Constitucional, que fue quien declaró de forma inmediata inconstitucionales las leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña para acometer la secesión del territorio de España. Fue ese mismo Tribunal Constitucional el que suspendió de forma urgente el Pleno para la declaración de la independencia. Y en ese concierto, en esa trama delictiva que están urdiendo Sánchez y sus cómplices, se acometen los indultos, dejando de cumplir sentencias firmes del Tribunal Supremo en contra de los informes del propio Tribunal Supremo, en contra de los informes de la Fiscalía, a sabiendas de la injusticia. Los diputados separatistas no juraron la Constitución, sino que se conjuraron contra la Constitución, mientras el presidente o la presidenta del Congreso permitía esas declaraciones infames en la sede de la soberanía nacional. Y el penúltimo episodio lo hemos visto con la aprobación de esta ley orgánica que elimina todo aquello que fue salvaguarda del Estado. Un conjunto de actos que individualmente pueden incluso aparecer como legales, pero que en su conjunto constituyen una nueva afrenta a nuestra Constitución, a la democracia y a la unidad nacional. Y repito que el siguiente paso, el señor Aragonés, los separatistas no tienen ningún complejo en decir la verdad, dice, por supuesto, que a lo largo del 2023 pactaremos un referéndum en el que haremos legal lo que es ilegal, inconstitucional y va contra el propio fundamento de la Constitución, que es la unidad nacional. Por eso, y con esto voy a concluir, escuchar hoy al señor Sánchez en su comparecencia es escuchar a un mentiroso y a un sociópata, algo que hemos dicho en varias ocasiones. Alguien que dice que su programa de gobierno en el 2022 ha contribuido a la cohesión territorial, cuando está pactando y concertando con los separatistas la comisión de un nuevo delito de rebelión o, en su caso, de sedición. Una comparecencia en la que habla de soberanía energética, pero, sin embargo, no acepta y no asume la única posibilidad de garantizar la soberanía energética, que es derogar la ley de cambio climático y transición ecológica. Una comparecencia en la que simplemente anuncia para el futuro lo que lleva haciendo desde el inicio de su legislatura, que es robar a las clases medias y a las clases trabajadoras para comprar los votos de los españoles. Pero en Vox sabemos que el futuro es un futuro de ilusión, de esperanza y de trabajo, y que, por supuesto, daremos al traste con las pretensiones del señor Sánchez de perpetuarse en el poder en las próximas elecciones generales. Y en Vox sabemos, además, que no podemos los españoles aguantar así hasta las próximas elecciones generales, haciéndose imperativa esa moción de censura para echar al señor Sánchez del lugar que ocupa y ejerce el cargo como un auténtico autócrata. Y ahora, pues, quedo a disposición de sus preguntas, por supuesto, también